Bio Bio al día. Otra vez, en su casa, en su televisor, en su tablet, su computador, su celular. Gracias por darnos el espacio de poder transmitir para ustedes una conversación amena, hoy con una invitada, como siempre, de lujo. Ella es nacida en la comuna de Concepción. Ya pensaron que se me iba a salir el nombre. No, 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 todavía no. Nacida en Concepción el 13 de mayo de 1977. Es ingeniera, administradora de empresas, entre otros estudios. Forma parte de la creación de la primera empresa de fabricación de ventanas de PVC de la región del Biobío en el año 2000, siempre ligada a lo privado. En el año 2021 fue su primer acercamiento a la política, obteniendo la primera mayoría como concejala de la comuna de Concepción. Lleva más de 35 años trabajando en temas sociales. Postula como candidata a la alcaldía en Concepción en el año 2024 y hoy es candidata a diputada por el Distrito 20. Damas y caballeros, bienvenidos a conversar con Andrea de la Barra Manríquez. ¿Cómo está usted? Muy bien, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Sí, gracias a usted por venir el día de hoy. Bueno, nosotros siempre partimos del programa viendo el tema familiar, o más que todo, preguntando dónde son sus orígenes, en qué sector, porque uno siempre menciona en qué ciudad nació, pero en qué sector, a lo mejor qué recuerdos trae la infancia, quizás se echan de menos esos espacios antiguos. ¿Qué es lo que nos puede contar desde la nostalgia? Primero, bueno, de mis padres. Mis padres llegaron a Concepción. Ellos forman familia acá en la comuna de Concepción y yo sigo viviendo en la misma casa de infancia, que es en el sector de población Paula Jara Quemada, que generalmente la gente lo asocia con Baquedano, pero es cerca del sector del Hospital Clínico del Sur. Sí. Mi papá formó parte trabajó en la fábrica de Fanalosa. Ya. De esto participó, digamos, del cierre, del quiebre de la... Y mi mamá, profesora normalista. Ya. Ella crea el primer kinder del Colegio Inmaculada de Talcahuano, en la tía Ivonne. Y después trabajó 44 años en la Escuela Israel en Concepción. También, orgullosamente, tengo 3 abuelas. 2 de sangre y una adoptada. Y las 3 fueron mujeres muy fuertes. Una fue candidata a regidora en los años 50, perteneció al Partido Femenino de Chile. Mi otra abuela estuvo a cargo de un fondo de nacimiento. Y la otra mujer fuerte, que es mi abuela en adopción, ella fue la primera piloto mujer del Biobío. Entonces hay una historia bien fuerte de la familia del área femenina, bien potente. Mira, qué bien. ¿Y eso le trae algún recuerdo? ¿Hay algo que añore de esos tiempos que hoy ya no existe? Sí. Yo creo que, bueno, hoy día todavía en el barrio donde yo vivo existen las personas que están desde cuando yo nací en esa casa. Y uno puede salir, le dice tíos de cariño, pero yo creo que se añora igual este vivir más en comunidad, el poder salir tranquilos a la calle. Claro. Donde cuando uno era niño podía jugar, podía caminar hasta altas horas de la noche, donde todos nos reuníamos en la cancha Baquedano, en la plazoleta, a conversar con los amigos y las amigas. Sí. Lo que hoy día lamentablemente tarde uno no lo puede hacer. No. O sea, los niños que están ahora. Claro, claro que sí. Y ahora de una historia de ingeniería, carrera que compartimos. ¿Ingeniería en qué, a propósito? Ingeniería en gestión de recursos humanos. Ah, ya. Bueno, yo soy ingeniero en automatización. Pero ligada a la ingeniería, ligada a la administración de empresas. Sí. Como que es por ese lado y siempre al lado privado. Y de repente un cambio hacia el servicio social. ¿Cómo nace ese cambio? Bueno, primero el trabajar en temas sociales parte porque mi papá y mi mamá fueron matrimonio fundador de Encuentro para Padres en el Colegio Salesiano en los años 82 y participaron mucho de la Iglesia Católica. Mi papá era católico carismático de San Agustín también. Y empiezo a salir con mi papá a hacer muchas actividades. Yo todavía no tenía 10 años en realidad, y me empiezo a ligar de alguna forma a la pastoral
de la iglesia y a empezar a hacer actividades que llenan el alma. Poder tener contacto con las personas, conocer otras realidades y desde la vereda que uno esté, poder de alguna forma aportar, ¿no es cierto?, en distintas actividades y también con otras personas. Yo creo que es fundamental poder participar del área social, independientemente si es una iglesia, si es una familia, si es un espacio. Creo que es fundamental poder participar en la comunidad. Claro. Y estas historias de vida, ¿cómo afectan su propia vida en cuanto a las decisiones que toma? Porque finalmente uno cuando hace trabajo social, a mí me ha tocado hacerlo también, se marca con las vivencias de otras personas de una manera tan fuerte que uno dice, ya, por este camino voy. Porque en el trabajo social hay mucho tópico que atender, pero de repente uno dice, es aquí. ¿Cómo llega? ¿Hay alguna vivencia que la marcó de tal forma que usted dijo, tiene que ser por el lado político, o lisa y llanamente es el cúmulo del trabajo social que hizo? La verdad que salir un poco como digamos, de la comodidad, de alguna forma, porque si bien uno viene trabajando en varias áreas, y en esas áreas que uno va trabajando socialmente, trabaja con todas las personas. Sí. Derecha, izquierda, al medio, al centro, de un equipo o de una religión, puede ser católico, evangélico, mormón, no sé, uno va insertándose en distintas áreas y lo más importante es la transversalidad y el respeto. Yo creo que eso es fundamental. Pero generalmente yo escuchaba a personas siempre criticar el tema de la política o querer hacer cosas, pero finalmente no las hacía. Entonces yo dije, observé, miré y dije a mi familia primero, que es fundamental, mi pareja y mi hija, que quería dar este paso. ¿Y qué pasaba? La verdad que era muy difícil en el año 2021 ser concejala, porque habían muchos candidatos, eran más de 90 candidatos. Sí. Y resultó, para mi sorpresa, tener la posibilidad de poder estar en un espacio donde uno, primero la campaña, yo creo que las campañas en general, la campaña que sea, es importante visibilizar causas. Claro. Porque uno no sabe si puede ganar, puede perder. Pero yo creo que lo más importante es la visibilización. Y yo creo que haber estado como concejala de la Comuna de Concepción, uno conoce aún más realidades de las que uno ya va conociendo. Sabiendo qué es lo que piensan las personas, cuáles son sus dolores, qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren. No basta a veces con una canasta de alimentos, no basta solamente con dar una palma, digamos, en el hombro. Yo creo que basta con ver más allá para poder insertarse realmente en la realidad que existe hoy día en nuestro país. Correcto. Y ahora, justamente tocando el tema de su concejalía en Concepción, ¿cuáles fueron sus mayores hitos o qué es lo que marca su carrera como concejala dentro de Concepción? Esta pregunta para mí es muy importante. La labor del concejal solamente se enfoca en la fiscalización y en los consejos, pero esto me permitió ir un poco más allá. Fui la única concejala que se reunió con Dorothy Pérez, con nuestra Contralora Nacional, por problemáticas que tenía el municipio en ese minuto, que era una boleta que se presentó falsa con respecto al tema parquímetro, el no término de la 9ª Compañía de Bomberos de Barrio Norte, que Barrio Norte concentra el 42% de la Comuna de Concepción, entre otras cosas. Entonces yo creo que ser concejala, si bien siempre he dicho que ser concejala es el último eslabón de la política, uno tiene que saber cómo ve este eslabón, si quiere quedarse en ese espacio o quiere contribuir y construir más. Porque al ser autoridad de la comuna, uno puede gestionar más cosas. Claro. Estuve con el fiscal nacional por una causa, una muerte de acá de la Comuna de Concepción, de una chica de 27 años. Tuve la posibilidad de ir muchas veces al Congreso a luchar por el proyecto de ley de endometriosis, que está desde el 2018 acá. Existen cientos de mujeres con endometriosis y una lista de espera importante. La Fundación de Endometriosis es de Santiago, así que cuando uno toma esa bandera de lucha, nadie va a votar por mí. Claro. Pero es importante saber que a nivel nacional existen muchas mujeres de distintas edades, a partir de los 14 años, con endometriosis. Como el caso más conocido es la hija de Farcas, que ella tiene endometriosis. Pero en Chile existen más de 500.000 mujeres
aún no teniendo un censo claro, que yo creo que van cerca del 1.000.000 de mujeres con endometriosis y adenomiosis. Y son operaciones carísimas. Sí. Entonces, cuando yo escucho que hay muchas mujeres que no pueden tener hijos, tiene que ver también con esta enfermedad. La presidenta de la fundación lleva 17 operaciones. También tener la posibilidad de compartir con la Corporación de Familias Víctimas de la región del Biobío, haber ido en distintas ocasiones. Hay un proyecto de ley de la Defensoría de Víctimas para que exista de una vez por todas las causas, las personas puedan optar, las familias que quedan, digamos, desamparadas, con un abogado penalista con la experiencia que requiere. Porque hoy día el abogado lo tiene el victimario, no la víctima. Exacto. Y la familia pasa a ser víctima colateral de los hechos. Sí. Y hubo un tiempo que hubo, bueno, hoy día también está pasando, muchas muertes, muchos asesinatos en la región del Biobío. Sí, hay muchos casos emblemáticos. Entonces, cuando uno es concejala también tiene esa posibilidad de poder luchar por causas que no solamente le competen a la comuna de Concepción, sino que son causas, primero, transversales, porque no tienen un color político, y segundo, es una necesidad que existe a nivel nacional. Y así uno ha podido, digamos, desde la vereda de concejala, he trabajado con muchas agrupaciones, con fundaciones, hice un trabajo que desconozco, digamos, las otras personas, pero al menos siento que fui muy responsable con mi trabajo. Me levantaba muy temprano, me acostaba muy tarde, trabajé de lunes a lunes. Yo creo que le consta a muchos vecinos y vecinas que conocieron mi trabajo, y creo que esa posibilidad de poder visibilizar dolores que existen en la comuna de Concepción, tanto de seguridad, estuve también con el presidente de la República en su oportunidad pidiendo una brigada especializada de patrimonio cultural y medio ambiente que se llama Videma, que la PDI debería instalarla, digamos, acá en la región, y esa es una orden que da el presidente. Lo intenté, ya no pasó, pero al menos uno queda con la tranquilidad de haber visibilizado, no solamente haber fiscalizado, ¿no es cierto?, en la labor de concejala, sino que saber que como autoridad yo en ese minuto podía llegar a otras instancias donde puedo visibilizar las necesidades de otras personas. Correcto. Entonces, hoy día la posibilidad de poder ser candidata es cuando yo me pregunto si como concejala puedo hacer mucho trabajo más allá de la gestión de concejala. Hoy día estar en la Cámara me permitiría poder luchar por causas que son a nivel nacional, transversales y que urgen en la comunidad, como la Defensoría de Víctimas. Claro. Ahora, tomando ese punto y pasando a la siguiente pregunta, bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué estar en política y por qué postular hoy a candidata a diputada? Pero quiero agregarle un poco más, porque tomando el tema de la endometriosis, usted hablaba de 500.000 personas que la padecen a nivel nacional. Yo era una de ellas. ¿Y sabe cuántas personas lo padecen acá en la región? Lo que pasa es que no existe un censo específico de eso. La fundación solamente tiene como este registro a nivel nacional de las personas que se han ido inscribiendo. Con la fundación logramos hacer un conversatorio acá en el municipio de Concepción, en el Salón de Honor, donde participaron alrededor de 120 mujeres. No es menor. Que no es menor. No es menor. Entonces, cuando hablamos de, quizá por ser de la comuna, pero cuando hablamos a nivel nacional, es algo que debería levantarse desde cualquier sector político. Claro. Ahora, ¿por qué le hacía el alcance del número si es que lo manejaba? Porque, por ejemplo, también hay otras instancias que son solamente santiaguinas. Hablando de que se preocupan a nivel nacional, pero el de región difícilmente llega, y hay algunos que derechamente no saben que existe una fundación o una agrupación que les puede ayudar. Por ejemplo, está la Asociación de Diabéticos de Chile, teniendo un alto índice de diabéticos a nivel nacional. Tampoco se conoce de que esa asociación es capaz de conseguir, por ejemplo, los remedios hipoglucemiantes más baratos, o los famosos Glucerna y otras cosas que están ahí y que ellos lo pueden conseguir más barato y que son del día a día del diabético. Y así otras agrupaciones con otras enfermedades. Entonces, por eso la pregunta la junto, y quizás la motivación pueda ser traer, por ejemplo, agrupaciones como esas a la región del Biobío, y que podamos acercar a nuestra población a ayudas tan importantes como esa. No sé, por ahí voy. Por ejemplo, en el tema de diabético, bueno, mi padre falleció en 2016, mi mamá está viva, ambos diabéticos e hipertensos. Entonces también uno va conociendo programas. Por ejemplo, existe en el Víctor Manuel Fernández, hubo un tiempo un programa donde se les entrega la insulina
digamos, de mejor calidad y donde las personas pueden ingresar a esos programas. Conozco de muy cerca la enfermedad de la diabetes. Sí. Y obviamente, claro, es lo que pasa, porque finalmente si existen muchos CESFAM, en Concepción existen los que son, ¿no es cierto?, municipales, que dependen del Servicio de Salud, y el de Nonguén, que no pertenece a ninguna de las dos áreas anteriores. Los medicamentos obviamente deberían mejorar, porque finalmente uno termina con el papá, la mamá o el primo, puede ser otra persona que está enfermo de diabetes, que la diabetes es una enfermedad igual muy compleja, Sí. Terminando con médicos particulares, que también son caros, que con medicamentos que no están dentro de lo que entrega el CESFAM, obviamente no es la misma calidad. Entonces es importante que tengan el acceso las personas a la salud. Si hablamos de salud también, el cáncer infantil, el cáncer en general en la región de Biobío es un número muy alto. El año 2021 yo tenía un amigo que fue candidato a diputado, Claudio Estever, que él falleció de cáncer el año pasado, y él visibilizó una realidad de la región en el año 2021, que éramos la región que tenía el mayor índice de personas con cáncer. También. Y lo otro, el cáncer infantil, no es menor, no está visibilizado. No, entonces son muchas realidades. Ahora, uno no puede tomar tantas banderas porque uno no claro, tiene que ser súper real y no puede, digamos, decir en campaña cosas que después no va a poder cumplir. Exacto. Eso es fundamental, ¿ya? Porque todos de repente toman muchas banderas de lucha y personas que en 2021 dijeron algo, hoy día no. Si yo reviso la página del Congreso y veo lo que hizo cada parlamentario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha realizado como trabajo? Porque muchas personas dicen, yo fui al 100% de la, ¿no es cierto?, de mi trabajo, fui a todos los días a trabajar, pero ok, fue todos los días a trabajar, pero ¿qué hizo? Claro. Eso es lo más importante, porque la responsabilidad mía como autoridad, como concejala, era ir a mis consejos municipales. Eso no es un logro ni para yo vanagloriarme de eso. Claro. Es mi pega, y a eso fui. Entonces yo creo que es importante también eso, revisar qué en esto, qué es lo en qué se ha avanzado. Hoy día hay un proyecto para poder mejorar el hospital regional, pero para 15 años más. Y todavía no estamos ni siquiera hablando de un hospital del cáncer para la región del Biobío. O sea, es inhumano que una madre que tiene hijos, que está con un cáncer, tenga que ir a Santiago. Claro. No, porque no siempre se puede dejar a los hijos con alguien. Las redes de apoyo no siempre están. Y ahí es donde da, y me perdona la audiencia, pero de repente da rabia saber de que hay gente robándose plata que significan, no sé, uno escucha cifras que de repente hay personas que saben de los montos, las comparan. Por ejemplo, aquí se robaron 20 comisarías. 20. Se robaron un hospital completo. Y cuando nosotros vamos, y a mí me ha tocado estar en la oncología infantil del hospital regional, y ven que todos hacen hasta lo imposible, incluso médicos meten la mano al bolsillo por tener mejores cosas para los niños de oncología. Entonces dice uno, está bien, qué corazón más caritativo, pero no corresponde. No corresponde que ellos estén desembolsando de su propio pecunio para poder mejorar en parte lo que los niños están viviendo. Entonces, creo que también el tema de estar en política y de ser candidata a diputada también es algo que es una de las banderas que se pueden tomar, digamos, desde la perspectiva de la salud. Entonces, también el tema de la endometriosis, la diabetes y tantas otras, el cáncer de adultos, el cáncer infantil, es una de las tantas. Tenemos demasiadas cosas que mejorar. Y con respecto a eso, ¿cómo cree usted que podemos mejorar ese tipo de situaciones para que ya no se nos pierda un hospital o 20 comisarías o no sé, tantas cosas que nos pueden ayudar y que se pueden pagar con esas platas que se nos van entre los dedos? Sí, yo creo que por eso es muy importante que las personas, bueno, yo lo hablo desde mi perspectiva, antes de la política, siempre como, independientemente del partido político, es como investigar qué es lo que hay en esto las personas. O sea, porque finalmente hoy día está la herramienta de que yo ingreso, ¿no es cierto?, a la página del Congreso y sé lo que hizo cada parlamentario, que sé lo que presentó o a qué se adhirió, porque finalmente los dolores de la comunidad no son de derecha ni de izquierda. Más del 90% del país no está en un partido político. Entonces las personas están desentendidas de eso y no lo pueden entender. Entonces yo creo que es importante saber qué han hecho los parlamentarios, saber con cómo han trabajado, porque finalmente yo necesito un parlamentario que sea transversal, claro, que pueda hablar con todos, porque no me sirve solamente, no sé,
los de este grupo, porque en el Congreso tienen que todos decir que sí a un proyecto de ley para que avance, ¿no es cierto?, al Senado. Claro. Porque si yo solamente hablo con mi grupo, no me sirve. Entonces lo más importante es ver las características que tiene la persona, de la transversalidad, del poder conversar y que finalmente esté pensando siempre en el bien común. Porque aquí es súper claro, o sea, si bien un partido político le puede dar el cupo a una persona, en este caso, por ejemplo, a mí, Claro. ¿quién vota por mí? Son las personas. Son las personas. Entonces, ¿a quién me debo? ¿Al partido político o a la comunidad? A la comunidad. Y eso es lo fundamental en política, que uno entienda que si bien uno agradece el espacio político, y por algo también está en ese espacio político, porque se siente quizá más cómodo por A, B, C o D, quien me dejó a mí como concejala fue la comunidad de Concepción. Y ahí yo tengo que ser súper responsable y de repente uno se encuentra y trabaja con personas que de repente a uno le dicen, sabe que yo no voté por usted y tampoco votaría, pero trabajemos esto. Y uno le puede decir, no, con mayor razón yo trabajo con las personas para que la persona vuelva a reencantarse en la política y a entender que aunque no vote por uno sí tiene que trabajar y estar disponible. Por algo uno entra a política. Claro. Ahora, con respecto a lo mismo, ¿cuál es su mirada con respecto a ver los requisitos que debería tener una persona que entra a la política? Por ejemplo, usted puede decir que sea alto, que sea bajito, que tenga los ojos verdes, No. ¿Qué detalle nos puede dar usted de una persona que debiera entrar en política para que logremos cosas importantes para el país? Creo que lo importante y lo fundamental que debería, según mi criterio, sí. Una persona que entra en política debería tener 5 años de trabajo social real para que conozca la realidad de su territorio y debería de haber pasado 5 años por la empresa privada. Siento que uno tiene que estar en todos los espacios. Hay personas que nunca han estado en la empresa privada, no saben lo que significa levantar una empresa, pagar sueldos, mantener, ¿no es cierto?, un espacio. Yo lo hablo desde el aprendizaje que tuve en el año 2000, que formé parte y levantamos la primera empresa y fábrica de ventanas de PVC de la región del Biobío. Y yo creo que es importante también el trabajo social, creo que es fundamental. Más que tenga 5 títulos, yo de repente escucho personas que dicen, no, es que yo hice esto y esto. Ok, la teoría es muy buena, pero ¿y la práctica? ¿Cómo yo conozco lo que pasa, no sé, al sector de Collao? ¿O cómo yo conozco lo que le pasa a las personas en Penco, o en Tomé, o en Santa Juana? Porque son de sectores distintos, hay sectores rurales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo sé lo que está viviendo hoy día Coronel? Claro. Entonces yo creo que es importante que una persona cuando hace un trabajo social, como tú ya bien lo conoces, sepa. O sea que estaríamos hablando que un emprendedor sería una buena persona para entrar en política. Por supuesto, porque le ha costado. Claro. Ha tenido que estar lidiando con todo lo que significa. Yo de repente veo personas que partieron sin estar, digamos, con una patente, qué sé yo, y después quieren ellos, ¿no es cierto?, formalizarse y poder de alguna forma aportar desde la perspectiva, porque un emprendedor también da trabajo, ojo. Sí, por supuesto. Entonces, le ponen tantas trabas para avanzar que es como que uno queda pensando, y esa realidad que él vive día a día, el sacrificarse, levantarse todos los días, porque todos los días tiene que vender, el mes tiene que cerrarlo, tiene que partir el próximo mes, no es que con ese mes basta y sobra. No. Cuando una persona emprende, ¿cuánto se demora? De 1 a 3 años en poder tener de repente muchas veces ganancias, a veces se da vuelta todo ese tiempo. Claro. Entonces, esa persona conoce una realidad que de repente una persona que ha postulado en política no lo sabe. Claro. Entonces quiere llegar a tener éxito en algo que desconoce. Y puede ser que lo logre, pero se va a demorar mucho más. Entonces, yo creo que debería ser pienso yo, según mi criterio, que creo que conocer realidades distintas permite también poder llegar y entender o visibilizar o decir ya, ok, en el Congreso en este minuto existen, yo estoy hablando de 2 leyes específicas, pero hay muchas. Y que no sea solamente una persona que se interese, porque si fuéramos, por ejemplo, 100 personas que nos interesamos, sería fantástico, porque cada persona podría ir en búsqueda de ese proyecto de ley. Claro.
y de poder ayudar y poder también decirle a las personas que es tan importante cuando están, ¿no es cierto?, como agrupaciones, pero que se conformen con personalidad jurídica, cómo pueden participar y todo lo que uno va aprendiendo, traspasarlo, porque es fundamental y sobre todo que las personas se levanten y quieran participar de la política. Y cuando yo escucho es que la política es costina, no es la política, no fue. Entonces reencantarse, yo creo que ser coherente. Claro. Es fundamental en política. Si nos vamos al tema etimológico de la política es el arte de gobernar nomás. ¿Cómo se ensucia la política? Por los participantes en la política. No es que la política sea sucia cuando yo escucho. Sí. Entonces cuando vemos de que de repente hay personas que se involucran en política y que por ganar un puesto empiezan a hacer trampas y las trampas son cada vez más sucias, claro que se va a ensuciar la política. Pero el arte de gobernar debe ser algo que nosotros manejemos como ciudadanos, porque de alguna manera todos manejamos algo. Por último, la casa. Sí. Por último, manejamos la casa y debemos hacerlo con una buena política. Entonces, mire que interesantísimos los temas que estamos tocando, ¿eh? Estamos aprendiendo mucho también aquí. Ahora, ¿qué temáticas le interesaría abordar eventualmente si fuera elegida diputada? Que efectivamente se logre salir el proyecto de Defensoría de Víctimas. Yo creo que hoy día la seguridad es muy importante, pero cuando hablamos de un femicidio, de una muerte, de, ¿no es cierto?, un asesinato, es fundamental que la familia sepa qué tiene que hacer las primeras horas, porque de esas diligencias depende un juicio. Sí. Entonces, que tengan la posibilidad de tener un abogado igual que el victimario. Porque cuando hablamos de los derechos humanos o hablamos de la Constitución, del derecho que tiene, pero ¿qué pasa con la otra familia? Claro. Entonces es súper injusto y además estar en un juicio oral, de acompañado a familia y los padres vuelvan a escuchar cómo mataron a su hijo, es un dolor tremendo. Entonces creo que debería existir mínimo, ¿no es cierto?, defensoría para, no solamente, digamos, obviamente para las víctimas, pero también para las familias víctimas. Claro. ¿No es cierto?, que tienen este daño colateral que hasta que no termine un juicio, esa familia no tiene duelo. Entonces es injusto. Y eso es algo que sí se puede levantar, que sí se puede conversar, si bien hoy día está en el otro trámite en el Senado, que salga efectivamente. Ese es un proyecto de ley que debería haber estado el año 2023, dentro de los 31 proyectos de ley de seguridad, de emergencia, era el número 20, debería haber estado listo. Claro. Estamos en el 2025. Entonces, eso creo que es fundamental. También el proyecto de ley de endometriosis es un proyecto que entró el año 2018 junto a fibromialgia, venían juntos, no sé por qué lo separaron, pasó fibromialgia y endometriosis no pasa. Y hoy día, si queremos hacer crecer la población, si yo escucho, ¿no es cierto?, que las personas, y está bien, que queremos que nazcan más niños, hay mujeres que sí quieren tener más hijos y no pueden. Y no es que a mí se me ocurrió, yo también fui operada el año pasado de endometriosis y adenomiosis, y es una enfermedad muy dolorosa, inhabilitante. Cuando escucho en una sesión de la Cámara diciendo un diputado que, o sea, perdón, alguien del gobierno, no era diputado, lo mandaron desde el Ministerio de Salud, diciendo que casi lo equivalía como que le pegaran, ¿no es cierto?, en sus partes íntimas. O sea, de verdad la ignorancia es tan grande que molesta. Claro. Es una falta de respeto, porque cuando no se vive, no se sabe. Y estuve 2 años con dolores tremendos, pero yo salí a trabajar igual, porque uno tiene que ser súper responsable y son dolores inhabilitantes. Claro. Pero hay mujeres que simplemente no pueden, hay mujeres que dejan de trabajar, que no tuvieron hijos, que le sacaron el útero, los ovarios, parte del intestino, y así. Claro. Va subiendo, es una enfermedad muy compleja. Y creo que también la responsabilidad, si él no compete, que yo diga voy a hacer o puedo luchar por un hospital, ¿no es cierto?, de cáncer, o porque yo creo que la salud es un tema que debe impulsar cualquier ciudadano. Sí. Y yo creo que cuando uno está en un espacio de visibilidad, creo que el cáncer es hoy día un talón de Aquiles a nivel nacional, no solamente local, correcto, no solamente en nuestra región. Y yo creo que son temáticas que hay que levantar, independientemente que pueden haber más y que de repente alguien me puede decir, oye, por favor, esto. Yo el otro día me junté con un dirigente y me decían,
Andrea, el problema de la ley de alcoholes. O sea, de verdad la ley de alcoholes es un tema. Temazo. Porque hoy día le piden a los concejales y a un alcalde o alcaldesa que aprueben, ¿no es cierto?, estas patentes de alcoholes, pero la opinión de los vecinos no es vinculante, ni tampoco el informe carabinero. Sí. Entonces, son muchas cosas que en realidad uno va escuchando, pero tampoco puedo tomar 20 cosas porque eso sería... Sí, claro. Ahora también... Pero creo que hay cosas muy, muy importantes, interesantes que uno tiene que, por ejemplo, en campaña también ir recogiendo. Uh-huh. Ahora también estaba escuchando las propuestas. Hay dos cosas que siempre me ha interesado, el tema de poder ver... primero una pregunta. ¿Es bueno bajar la edad de responsabilidad de la ejecución de un delito? O sea, hoy por hoy son, si no me equivoco, son 16 años, pero la querían bajar a 14. ¿Será bueno bajarlas? ¿Será bueno intervenir en la vida de los jóvenes antes de que lleguen a cometer un delito a los 14 años? ¿Será bueno dejarlo en 16 o volver a subirlo a 18? En ese pulso ciudadano de seguridad. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros, eso es una muy buena pregunta y tiene miles de respuestas. ¿Por qué? Porque si a mí me matan a mi hijo y lo hace un chico de 14 años, yo no sé si voy a poder pensar de la misma forma que una respuesta que yo quisiera dar. Claro. ¿Y por qué lo digo? Porque yo he vivido esto con familias víctimas. Entonces, obviamente mi mirada no puede ser igual, si bien uno tiene fe y puede profesar, ¿no es cierto?, alguna religión y respeto, y hay muchas cosas que quizá mi papá hubiese pensado distinto a mí y todo, porque él era un hombre de mucha fe. Creo que esa pregunta se le debería hacer a las personas que han perdido un familiar. Y ahí donde creo que tanto diputadas y diputados, senadores y senadoras deben sentarse con las personas que han vivido su experiencia. Claro. Porque volvemos a lo mismo, salir, conocer, saber qué está pasando. Si me preguntan hoy día a mí y me dicen a mí, ¿qué harías tú con la persona que mató a tu hijo? Es bien complejo decir, no le hagan nada. Pero aquí no es un problema del chico de 14 años o de 12 años que mató. Aquí estamos hablando del abandono del Estado. Porque si volvemos a eso también podemos hablar de mejor niñez, claro, o peor niñez. Peor niñez, estamos hablando de niños que quedan en un hospital, ¿no es cierto? De mamás que consumen algún tipo de droga, donde los niños por mucho tiempo, ¿no es cierto?, tienen este síndrome de abstinencia, claro, donde sufren, donde existe mucho protocolo para cuando las personas quieren adoptar un niño. Después esos niños pasan a las residencias, y de las residencias están hasta los 18 años, y si hoy día una persona responsable hace esta vuelta, que en algún minuto lo hice con personas que trabajan en la residencia, los chicos terminan acá en el Manzano. Claro. Entonces, ¿dónde actuó el Estado? Y aquí no es la derecha o la izquierda, o sea, hablemos en general, sí, hablemos de lo que está pasando. Entonces, claro, de repente podría ser que el Congreso no tenga solamente una semana distrital. Claro. Quizás sea 1.5 o 2 para yo recorrer y saber, porque una semana es muy poco. Y empaparse de lo que sucede. Exactamente. Sí. Entonces, si me preguntan hoy día, igual es complejo porque finalmente, si bien ese niño, porque para mí es niño todavía a los 12, 14 años, sí, comete, ¿no es cierto?, no sé qué pasa por su cabeza, desconozco su realidad anterior, igual es complejo tener en la cárcel a un chico de 12 o de 14 años. Ahora, si ustedes me dicen, vamos a hacer un proyecto de ley donde vamos a, ¿no es cierto?, a bajar los 2 años, pero existe esto, acompañemos. Claro. Porque muchas veces yo también escucho, y la otra vez estaba en un espacio donde habían mujeres muy marcadas de izquierda y mujeres muy marcadas de derecha, y hablaban del tema de qué pasaba con las personas, ¿no es cierto?, que querían abortar, no sé qué. Uno escuchaba derechos humanos, pro vida, pero yo creo que es importante, cuando uno da una respuesta, ser responsable. Porque si yo soy pro vida, es porque yo me ocupo desde el embarazo de la persona, de cuando nace el niño, cómo sigue el tema, cómo crece, dónde lo llevo,
¿dónde va a estudiar y qué voy a hacer? Porque si no seríamos pro nacimiento. Claro. Y eso... Entonces, ojo, ser pro vida tiene que ser una persona que sea responsable y vea todo el proceso y luche por ese proceso. Y justamente yo iba a apuntar para allá con la siguiente pregunta, porque, claro, nosotros decimos, el Estado de repente falla en temas de educación. Sí, puede ser, pero la primera educación parte en la casa. Y esa responsabilidad que usted menciona es una responsabilidad que cada papá, cada mamá tenemos. O sea, se supone que viene con el título, viene esa letra que ni siquiera es letra chica. Ni siquiera letras chicas. O sea, nosotros decimos, ok, voy a ser papá, voy a ser mamá. Esto es todo lo que tengo que hacer como responsabilidad y que el Estado poco y nada tiene que ver, porque la primera y la más tierna infancia se cuida desde la casa. Yo me refería, por ejemplo, a los niños que son dejados, por ejemplo, en los hospitales, que hay muchos, a esa Claro, arriba. claro, pero de todas maneras, o sea, ¿Cómo ahí hay unos papás que se hicieron o se desligaron de su responsabilidad. Y lo fueron a dejar en el hospital o lo fueron a dejar en su tiempo al Sename o a otra instancia infantil, donde ahora sí el Estado tiene que hacerse cargo de la irresponsabilidad de otro. Entonces, luego de eso, claro, el Estado tiene que mejorar y todas las herramientas y todo ese cuento para poder generar una persona de bien que no me salga a saltar a los 12, 14 años. Entonces, tenemos esa mirada de poder decir, oye, ¿dónde está nuestra primera responsabilidad? ¿Quién falla primero? Y según esta perspectiva y según esta conversación, no es el Estado el que falla primero. Somos nosotros quienes nos dijimos padres o madres alguna vez, que algunas personas tomaron ese título pero lo abandonaron de inmediato. Entonces, fueron pro nacimiento. Ahora, podemos armar todo. Y aquí hay muchos hombres que yo le digo la otra vez, le decía a unas amigas, las personas que se casan, por ejemplo, claro, que forman una familia, que tienen hijos, y de repente, no solamente, ojo, el padre, a veces yo he conocido casos de mujeres que también le dejan a los hijos a los papás ya. Sí. Pero hablemos de eso. Eso para mí también forma parte de, no sé, de ser irresponsable no solamente con la crianza, sino que, no sé, para mí también es un aborto. O sea, es como abandonar a un hijo, ya sea el padre o la madre, da lo mismo. Pero ¿por qué no sé, no entiendo? Y de repente existimos mujeres que queremos tener un segundo, un tercer, un cuarto hijo, que anhelamos eso y a veces no podemos entender este abandono. Claro. Pero, por ejemplo, yo me refería específicamente al tema de mejor niñez. Claro. Que no sé si la frase, o sea, la palabra, como le puse, es la correcta, para mí no. Correcto. Pero yo creo que ahí hay muchas personas, muchos niños que podrían salir de esos espacios, que podrían recuperarse. Yo no digo que todos, pero ya que tengamos 20 chicos, ¿no es cierto?, chicas que quieran salir y que quieran estudiar y que quieran tener posibilidades, creo que también va de la responsabilidad y de lo que uno pueda visibilizar y seguir luchando en esto. Porque no es menor. Han pasado muchos temas con niños y niñas que están en la residencia. En Penco está la residencia de las niñitas, ¿no es cierto? Acá en Concepción tenemos 2 residencias de jóvenes. Entonces es muy importante poder también visibilizar eso y también ser responsable en el trabajo que uno quiera realizar. Claro. Porque ellos no tienen la herramienta que pueden tener, da lo mismo quien quede, digamos, en estos cupos parlamentarios, en el sentido de que sean realmente personas que quieran trabajar por la comunidad. Entonces, da lo mismo si quieren ser trabajadores, a eso me refiero. Sí, claro. Pero no da lo mismo que sea una persona que no tenga la visión necesaria de su distrito. Exacto. Y es lo que conversábamos delante, o sea, hay políticas públicas que se pueden, a lo mejor, no sé si es la palabra, pero sistematizar menos, ser menos burocrático por el mismo tema del aborto. Tanta gente que quiere ser papá y que serían responsables y quieren dones con esos niños y les decimos no, ¿por qué? Y hay una larga lista de por qué no. Finalmente esa gente se desilusiona y desiste de abortar, siendo de que la misma tarea que asume el Estado necesita ayuda. Necesita ayuda. O sea, nosotros no podemos hacernos los locos como ciudadanos, es decir, no, esta guaguita no es mía. No, perdón, pero es una vida que necesita ayuda.
y que si nosotros se la podemos brindar desde la parte privada, que no es estatista, sino que de la parte privada, ¿por qué nos ponen tanto papel encima si queremos ayudar? Yo sé que mucha gente quiere aprovecharse también del pánico, por eso yo le decía, o le trataba de decir, de que podemos armar todo un cuento, una burbuja grande hablando del tema, pero finalmente somos personas, creo yo, de que alguien lo dijo muy mal, pero es una buena idea. Somos el mejor país de Chile. O sea, tenemos esa condición en nosotros de poder decir, oye, es un bebé, necesita ayuda, tomémoslo. Y hay mucha gente así que tiene el poder adquisitivo, que tiene el cariño suficiente, que tiene muchas cosas para poder tomar a ese niño y darle un mejor futuro. Pero la burocracia. Pero la burocracia. Y ahí es donde entra el diputado, la diputada, el senador, y el presidente y todos los estamentos que trabajan en el Estado. Ahí es donde yo pienso, cuando se sientan a ver un proyecto de ley, X, da lo mismo, ¿serán el tiempo necesario? ¿Tendrán los asesores adecuados? Porque de repente hay proyectos de ley y leyes que han salido, que en realidad uno dice, ¿qué pasó aquí? Claro. Y con respecto al tema así de la adopción es un tema muy burocrático. Entonces es muy complejo hoy, muchas familias que van a Santiago, hay una fundación, ¿no es cierto? Pero la idea sería que todos tuvieran la misma posibilidad. Claro. ¿No es cierto? Y que de alguna forma pudiéramos cambiar, aunque sea la vida de un porcentaje de niños y niñas y adolescentes que se mantienen. Creo que es parte de la responsabilidad también del trabajo que uno tiene como ser humano, más que estar en política, sino que de las personas que estamos el día a día, ¿no es cierto?, en nuestro espacio, en nuestra comunidad, trabajando y pudiendo de alguna manera visibilizar temáticas muy importantes. Por eso digo, son tantas cosas que uno quisiera hacer, pero igual uno tiene que acotar y decir ya, ok, claro, yo me comprometo a esto momentáneamente, ¿no es cierto? Pero independientemente del espacio que uno esté, es muy importante visibilizar causas, ¿no es cierto? Hablando de eso, yo también, bueno, quería también las causas que son animalistas. Yo conozco muchas chicas y chicos que rescatan animales. Yo tengo 6 animales que son rescatados en casa. Y a veces escucho a personas y ahí quedo pensando que cuando uno tiene de alguna forma, no sé, está como más en una religión X, da lo mismo, la Biblia es casi igual para todos, y creo que las personas que creemos en Dios es muy importante respetar la vida, y no solamente desde esa perspectiva, sino que también desde los animales, que es una creación, son una creación de Dios, igual que el medio ambiente. Y ahí también yo de repente miro y digo, oh, ¿qué pasa aquí? No basta con decirlo, sino que con hacerlo. Y creo que la coherencia en estos espacios es muy importante. Claro. Es muy importante. Yo ahora miro de repente algunos candidatos a nivel nacional, no vamos a estar poniendo, pero ahora les gustan los animales, el medio ambiente, se preocuparon de los humedales, o ahora, no sé, leen algún pasaje de la Biblia. La Biblia no es un juego, la religión no es un juego. La religión no puede mezclarse. Claro. Porque Dios era transversal y recibió a todas las personas, ¿no es cierto? Inclusive a las personas que cometieron errores. Entonces eso me pasa de repente, que yo digo, muchas personas hablan y hablan, pero ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está el respeto? Porque a veces uno puede tener un pensamiento y no necesariamente lo quiere mezclar. Yo fui súper respetuosa, nunca en mi periodo alguien pudo haber dicho, no, la Andrea era de esta religión o de la otra. Yo creo que uno tiene que respetar y aceptar a todas las personas, y sobre todo a quienes profesan o a quienes siguen, ¿no es cierto?, una religión. Es muy importante el respeto por la naturaleza, por los animales, porque son parte de la creación de Dios. Interesante punto, porque si vemos y si nos vamos a unos poquitos años atrás, incluso hoy en día mucha gente está alegando el Estado laico. Y el Estado laico dicen, no, separemos a la Iglesia del Estado. Yo estoy de acuerdo de que deben ser administraciones separadas, pero eso no quita de que la Iglesia X tenga influencia o al menos una opinión con respecto a muchos temas. Una cosa es que la Iglesia no ejerza un poder político dentro de la nación, pero es distinto a que se le deseche completamente y que después nosotros digamos, ¿y dónde está la Iglesia? Oye,
Me dijiste que éramos en estado laico, lo quisiste sacar de todo, lo quisiste sacar de las escuelas, lo quisiste sacar de todo, de los hospitales incluso, y, y después cuando te diste cuenta que era necesaria la iglesia, ahora quieres que la iglesia te resuelva el problema. Y que ahí está la transversalidad, también, porque exacto, yo tengo que abrazar a todos. exacto. Yo no puedo decir solamente porque yo creo en esto, ¿no es cierto? No sé, creo en una piedra, voy a abrazar solamente a los que creen en la piedra. Yo debo abrazar y conversar con todos. Con todos. Por eso es tan importante la transversalidad. Por eso es tan importante entender que las problemáticas no son de un sector o de otro, ni de una religión o de un partido de fútbol, porque yo puedo tener, ¿no es cierto? Aquí todos tenemos un equipo. Otro tema. Todos tenemos un equipo. Claro. Pero uno tiene que abrazar a todos. Y hablando de eso, yo creo que el tema de fútbol amateur es todo un tema a nivel nacional, sobre todo en nuestra región, y aquí han pasado muchas cosas con respecto a lo que deberíamos tener, ¿no es cierto?, los espacios, como tener las herramientas necesarias, poder proteger también, porque son espacios familiares. Exacto. Ya que solamente pasé a decir eso, que son espacios familiares y son espacios que deberían ser cuidados y protegidos por todas y todos, porque son espacios de fines de semana, donde todos podemos compartir y que muchas veces lamentablemente terminan de la peor forma, que no debería suceder. No debería suceder. Ahora, Andrea, ¿qué crees que necesita la región hoy? Hoy día la región necesita personas, hablemos de varias cosas. Primero, yo creo que la región debería tener a los mejores parlamentarios, que tengan esa visión, esa no sé, ese forma de ver, ¿no es cierto?, a nuestra región con todas las necesidades y abrazarlos a todos. Yo creo que es muy importante ir terminando con este tema de solamente contigo, solamente con él. Yo creo que ojalá y espero confiar en Dios, que salgan las mejores personas para nuestra región, primero. Y yo creo que nuestra región requiere con urgencia, Concepción requiere un nuevo hospital, porque acá no solamente llegan personas de la región, ¿ya? También vienen de otras regiones que a veces puede no saberse, y eso es importante. Cuando hablamos justamente, cuando tú decías el tema de los espacios de los niños con cáncer, llegan también de la región de Ñuble, llegan de otras regiones, no solamente acá. Entonces, tener un hospital a la altura para poder recibir no solamente a la gente de la región, creo que es fundamental, porque la salud es parte del... Si yo estoy bien, si mi salud está bien, caminamos felices. Exacto. Pero si la salud de alguien de la familia está mal, está la tristeza, independientemente de muchas otras cosas, factores que puedan favorecer, porque la enfermedad es terrible. Cualquier enfermedad en una familia divide, destruye y separa. Entonces creo que tomárselo a la ligera la salud no es un tema. Y creo que también un hospital del cáncer, independientemente que se pueda hacer en una cantidad X de años, creo que es fundamental. Es fundamental eso. Yo creo que es uno de los pilares. Tener una buena salud permite que yo pueda trabajar, ¿no es cierto?, pueda salir con mi familia, pueda disfrutar, tenga otra visión de la vida. Pero si hay alguien enfermo, la familia cae, porque hoy día sabemos que la salud no es tener una enfermedad hoy día y atenderse en el sistema público, no es muchas veces opción. Y hemos visto cuántas mamás caminando para poder, ¿no es cierto?, tener los recursos para un medicamento para su hijo. Y hemos visto muchas cosas en los últimos años. Entonces, ¿por qué no? Y a mí me encantaría que alguien pudiera tener quizá la misma visión o las mismas oportunidades que tuve, aunque vayan a ser poquitas. Y partir de ahí hacia arriba, no de ahí hacia abajo. Donde también, ¿por qué otra persona de la comuna no puede llevar a su papá o a su mamá a un neurólogo? Que estamos hablando que son consultas particulares. ¿Por qué la otra persona no puede? Entonces yo creo que la salud es fundamental. Bio Bio también requiere hoy día de una Videma, porque la Videma es una brigada especializada que no solamente veo delitos medioambientales ni patrimonio cultural, también tiene que ver con el robo de madera y está asociado a un montón de leyes dentro de la Videma. Creo que es fundamental. Si bien está proyectado el nuevo ¿no es cierto?, edificio de la PDI, creo que hay cosas que que el gobierno que esté, en realidad es un tema de voluntad, puede, ¿no es cierto?, poner
sobre todo en una región que es importante. Dependemos de la Videma de la región de la Araucanía. Estamos en Biobío. Claro. Y aquí tenemos incendios forestales, robo de madera, o sea, tenemos muchas cosas, entonces creo que también es algo que no se puede como dejar a la ligera. Son temáticas tan importantes y ahí yo en la Videma, ahí abrazo a muchas personas. Personas que aman la naturaleza, los animales, personas que aman la cultura, personas que aman ¿no es cierto?, su territorio. Claro. Inclusive están hasta las personas de las empresas, porque en el fondo cuando irrumpen y queman un lugar, entonces creo que abrazo a todos. Entonces dejar esto como a la ligera creo que no debería pasar. Si bien ingresaron un proyecto de ley para tener una Videma en cada región, también ha estado ahí. Entonces creo que el gobierno que esté, el gobierno de ahora, podría haber escuchado. Y creo que no se escuchó. Entonces la región requiere también, obviamente, no solamente la salud, pero con salud puedo buscar trabajo, pero también reactivar. Claro. Yo creo que falta la reactivación. Pero previo a la reactivación, creo que es importante las cosas que son bastante básicas, que la salud. Correcto. Hemos tenido una interesantísima conversación con Andrea, de verdad. Y yo quiero dejarte los últimos minutos del programa para que hables con la audiencia y les digas por qué tiene que votar por Andrea de la Barra, que está aquí con nosotros. Buenas tardes a todas y todos. En realidad quiero dejarlos invitados a que puedan revisar mis redes sociales. Estoy siempre disponible para ir a cualquier lugar y que puedan conocer el trabajo que vengo realizando, no por una campaña política, no porque subí hoy día un video, sino un trabajo que viene de años. Y realmente estoy comprometida no solamente con Concepción, sino con el distrito, con mi región y con causas que son muy importantes. Así que si quieren seguir de la Barra Andrea en Instagram, Andrea de la Barra en Facebook, creo que es muy importante que puedan ver el trabajo y conocer. Y lo más importante, votar a conciencia, buscar información, saber por quién vota. Independientemente del espacio que se encuentre la persona políticamente, es saber qué es lo que ha hecho, efectivamente. No en una campaña, sino que durante años anteriores, para saber qué puede hacer por usted. Eso. Muy bien. Agradecemos entonces. Muchas gracias, Andrea, por venir. Muchas gracias por el espacio. Fue muy entretenido. Muchas gracias. Y bueno, y a usted que está en casa, en su tablet, en su celular, en el computador, ¿qué más me faltó? En la tele. Bueno, donde nos esté viendo. Muchas gracias. A la hora que sea, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Gracias por brindarnos este espacio de servirle con esta información por Biobío al Día. Nos vemos. Chau. Dicen que el gobernador es el que lleva la billetera de la región. Y sí, es efectivo. También es parte del proceso de descentralización que está llevando adelante nuestro país. Los gobernadores regionales presiden el órgano ejecutivo del gobierno regional en el cual reside la administración superior de cada una de las 16 regiones en que se divide Chile. Las funciones del gobernador regional son formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales respectivas, someter al Consejo Regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones, someter al Consejo Regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional, representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el Consejo. Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza. Velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa. Coordinar, supervigilar o fiscalizar según corresponda a los servicios públicos que dependen o se relacionen con el gobierno regional respectivo. Promulgar, previo acuerdo del Consejo Regional, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales. Presidir el Consejo Regional, convocar al Consejo Regional y disponer la citación
a las sesiones. Soy Luciano Silva, no se pierda nuestras cápsulas cívicas. Hacha, 190,000 pesos. Traje estructural, 1.230.000 pesos. Casco, 380,000 pesos. Equipo de respiración, 2.980.000 pesos. Salvar vidas sí tiene precio. Hazte socio en ayudabomberos.cl.